Todos, soy el maestro Cirino Camacho de la telesecundaria 0275. Estoy dando el tercer grado grupo B. El tema de esta tarea es el de esta clase es de series y sucesiones. Antes de comenzar, ¿recuerdas cómo hacer estas sucesiones? En la primera línea tenemos una sucesión como sigue: 2, 4, 6, 8, luego no sé cuál término sigue, y después sigue el 12. En la siguiente línea tenemos al 1, un espacio que no sabemos cuál número corresponde, el 7, el 10, otro número, luego el 16. Logras identificar el patrón en cada línea, logras identificar cuáles son los números que hacen falta. En la tercera línea está el 3, el 8, un espacio que no sabemos cuál número es, el 18, el 23 y otro número que no sabemos cuál es. En la última línea tenemos al -2, al 5, al 12, un número que no sabemos cuál es, el 26 y otro número que no sabemos cuál es. ¿Logras identificarlo? ¿Recuerdas cómo hacer estas sucesiones? ¿Logras saber cuál es el patrón en cada línea? ¿Qué es una sucesión? Vamos a recordar que una sucesión es un conjunto de números u otros elementos llamados términos ordenados según un patrón o regla de formación. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pero no necesariamente tienen que ser números. También puede ser, por ejemplo, una bola blanca, una bola roja, una bola blanca, una bola roja, una bola blanca, una bola roja, o situaciones similares. ¿Qué es una serie? Una serie es un conjunto de números llamados términos, ordenados según un patrón o regla de formación, unidos por una operación, comúnmente una suma. Por ejemplo, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Pero no necesariamente tiene que ser suma, también puede ser resta. Por ejemplo, 1 menos 3 menos 5 menos 7 menos 9. En algunas ocasiones las fórmulas pueden ser un poco más complejas. El objetivo de esta clase es que el alumno conozca el procedimiento para obtener la fórmula de una sucesión lineal. Por lo tanto, en esta clase estaremos hablando de fórmulas de primer grado. Ahora observa lo siguiente. Si ves la sucesión es la que está en negro. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué tienen que ver los números de abajo? ¿Cuánto le hace falta al 2 para llegar al 4? 2. ¿Cuánto le hace falta al 4 para llegar al 6? 2. ¿Cuánto le hace falta al 6 para llegar al 8? 2. ¿Cuánto le hace falta al 8 para llegar al 10? 2. Por lo tanto, la diferencia entre cada término de la sucesión es 2. A ese término entre cada término de la sucesión se le denomina diferencia. En el ejemplo de abajo tenemos que para llegar del 3 al 5 hace falta 2, para llegar del 5 al 7 hace falta 2, para llegar del 7 al 9 hacen falta 2, para llegar del 9 al 11 hacen falta 2. Quedamos entonces que
ese término se denomina diferencia. Con esa diferencia podemos obtener una expresión general, que es una fórmula mediante la que se obtienen los términos de cada sucesión. En el ejemplo de arriba, la expresión general es 2n. Procedimiento para obtener esa fórmula de 2n. En primera, la diferencia debe de ser la misma, es decir, que sea igual todas las diferencias entre cada término de la sucesión. En este caso la diferencia es 2 y en todos los términos la diferencia es 2. Si no tiene la misma diferencia, entonces no se obtiene por este procedimiento, se obtendrá por otro distinto que se verá más adelante. Número 2. La cantidad de diferencia determina el primer término de la fórmula. Si la diferencia es 2, el primer término de la fórmula será 2n. Si la diferencia es 3, entonces será 3n. Si la diferencia es 4, 4n, 5, 5n y así sucesivamente. Si la diferencia es 1, entonces será 1n. También en caso de que la diferencia sea negativa, el primer término también será negativo. Si fuera la diferencia de menos 2, entonces también sería el primer término menos 2n. Posterior a esto, ¿qué se tiene que hacer? En algunas ocasiones el primer término de la fórmula se le suma o se le resta algún número para obtener el primer término de la sucesión. Aquí se observa un ejemplo. La sucesión es 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7. La diferencia entre cada término es menos 3. Para llegar de 5 a 2 hay que restar 3. Para llegar de 2 a menos 1 hay que restarle 3. Para llegar de menos 1 a menos 4 hay que restarle 3. Para llegar de menos 4 a menos 7 hay que restar 3. Por lo tanto, la diferencia es menos 3. El primer término, como lo habíamos dicho, es menos 3n. Pero al multiplicar menos 3 por 1 da menos 3. Aquí tenemos el procedimiento para obtener ese número que nos hace falta. La primera posición la ponemos como un 1, menos 3 por 1, más una cantidad que no sé cuál es, me tiene que dar un 5. ¿Por qué un 5? Porque el 5 es el primer término de la sucesión. Entonces, menos 3 más una cantidad me da 5, despejamos la x, esa cantidad es 8. Entonces ya habíamos sacado luego entonces que la diferencia era menos 3, el término independiente que lo acabamos de calcular es 8, la fórmula se compone por el primer término que era menos 3n más la diferencia del término independiente que en este caso fue 8. Con eso se puede calcular cada una de las posiciones de la sucesión. Ahora ejercitemos para esta siguiente tabla. Habrá que calcular primero la diferencia entre cada sucesión. Apuntamos el número de la diferencia. Con la diferencia podemos obtener el primer término de la sucesión. Y si hace falta, habrá que sumar o restar algún número para obtener el primer término de la sucesión. ¿Listos? Tenemos los resultados de este ejercicio anterior. La diferencia entre la serie 2, 7, 12, 17, 22 es de 5. Por lo tanto, el primer término será 5n. Y a ese 5n le tenemos que restar 3 para obtener el primer término que será un 2. Primer posición es el número 1. 5 por n que es 1, es 5 menos 3 me da 2. Posición 2, 5 por 2, 10, menos 3 me da un 7. 5 por 3, posición 3, me da 15, menos 3 me da 12. Perfecto. Después, siguiente ejercicio, la serie es 2, 5, 8, 11, 14. Hay una diferencia de 3.
Por lo tanto, el primer término es 3n. Para obtener la serie hay que restarle un menos 1. ¿Por qué? Porque en el primer término, o sea, es el número 1, 3 por 1, 3, menos 1, me da 2. Posición 2, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Posición 3, 3 por 3, 9, menos 1, 8. Correcto. En la última serie, la serie 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7. Se le resta menos 3, la diferencia es de menos 3. Por lo tanto, el primer término es menos 3. Y se le suman 8. Posición 1, menos 3 por 1, menos 3. Más 8, 5. Posición 2, menos 3 por 2, menos 6. Más 8, 2. Posición 3, menos 3 por 3, menos 9. Más 8, menos 1. Correcto. Completamos el ejercicio inicial, el del principio. La primera serie era 2, 4, 6, 8, 10, 12. La diferencia va a ser de 2. Siguiente línea, 1, 4, 7, 10, 13, 16. La diferencia es de 3. Siguiente línea, 3, 8, 13, 18, 23, 28. La diferencia es de 5. Menos 2, 5, 12, 19, 26, 33. La diferencia es de 7. Con eso ya obtuvimos el primer término de la expresión general. Aquí los tenemos apuntados. Diferencia 2, 3, 5, 7. ¿Cuál es el número que le haría falta para sacar la expresión? Bueno, la expresión general en la primera línea queda como 2n, en la segunda línea como 3n menos 2, en la tercera línea como 5n menos 2 y en la cuarta línea como 7n menos 9. Observa otra vez que la diferencia va en el primer término de la expresión general. Ejercitamos con el primero, la segunda línea. 3 veces la posición 1 es 3 por 1, 3. Menos 2 me da el 1 de la primera línea, del primer término. Después 3 por 2 son 6. Menos 2 me da 4. 3 por 3, 9. Menos 2 me da 7. Correcto. Tercera línea. 5 por 1, 5. Menos 2 me da 3. Correcto. 5 por 2, 10. Menos 2 es 8. Correcto. 5 por 3 son 15. Menos 2 son 13. Correcto. Muy bien. En la última línea. 7 por 1 son 7. Menos 9. Menos 2. Muy bien. 7 por 2, 14. Menos 9. Me da 5. Correcto. 7 por 3, 21. Menos 9. Me da 12. Por lo tanto, esta sucesión está correcta. Ejercicios a resolver para que los resuelvas tú con calma en tu libreta. Aquí te dejo las sucesiones. 2, 8, 14, 20, 26. Siguiente línea. 3, 10, 17, 24, 31. Siguiente línea. 5, menos 1, menos 7, menos 13, menos 19. Siguiente línea. 4, 1, menos 2, menos 5, menos 8. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues primero habrá que sacar la diferencia de cada una de las sucesiones y después completar la expresión general. ¿Para qué nos sirven las series y sucesiones en la vida cotidiana? En la vida cotidiana sirve para interpretar patrones y saber qué es lo que sigue. Por ejemplo, en la secuencia de un semáforo o de un conjunto de semáforos, si no todos pues
se pondrían en verde al mismo tiempo y todos en rojo al mismo tiempo. No podrías avanzar mucho. El acomodo de ciertos productos, por ejemplo, por tamaño, por color, por tipo, por letra, en cualquier tienda, en cualquier farmacia, en cualquier supermercado. En los inventarios de las industrias, para que sepan cómo acomodarlos, cómo estivarlos, cómo cargarlos. En los intereses de un banco también hay series y sucesiones. En aquellos servicios que tienen un costo base y un incremento según su consumo. Por ejemplo, llegas a un estacionamiento público y te cobran una cierta cantidad por entrar, por ejemplo 10 pesos, y a partir de ahí, por cada hora consumida, vas aumentando una cierta cantidad. Igual cuando llegas al ciber y pides una computadora, te cobran una renta por pedir la computadora y después va aumentando progresivamente por el costo de tiempo usado. Hasta aquí la clase de series y sucesiones. Ojalá le hayan entendido. Mucho gusto y estoy a sus órdenes.